Está en nuestros estudios Luis Flores, secretario general nacional de Avanza País, que acaba de proponer, luego de la reunión con Dina Boluarte el día de ayer, una amnistía para policías y militares que habrían cometido delitos en las protestas. Bienvenido, señor Flores. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. ¿Por qué no nos explica las razones de esta propuesta? Bueno, en realidad, hace rato también escuchaba la entrevista que tuviste anterior y también con el ministro, pero principalmente nosotros tenemos que entender que en el país, en el Perú, principalmente para poder surgir necesitamos orden. Y si nosotros no tenemos políticas de protección a nuestras Fuerzas Armadas, yo creo que esto va a seguir siendo una tierra de nadie, principalmente por eso. Muy aparte de todo esto, nosotros somos conscientes de que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, por mucho tiempo ha venido siendo denigrada y efectivamente no tienen el apoyo del Estado que debería corresponder a algo tan importante. No solamente por el tema de las turbas, sino por el tema de enfrentar la delincuencia. No están bien equipados, no son bien pagados. Sabemos que los policías trabajan un turno, después tienen que trabajar en empresas privadas para poder sobrevivir el día a día. Entonces, bajo ese punto de ideas, nosotros lo que no queremos y lo que vamos a proteger de todas maneras, popular o impopular sea esta propuesta, es que nosotros no vamos a permitir que ONGs, que no sabemos quién las financia, porque ha dejado claro que no se sabe quién se financia, y no sabemos su imparcialidad, vengan a querer imponer ante nuestras fuerzas del orden que han demostrado que son defensores de la democracia, que sean perseguidos. Porque, Nicolás, hace un momento escuché claramente, ellos ya tienen un dictamen, ya sentenciaron, ya hubo exceso de fuerza, ya hubo violación de derechos, ya hubo asesinato, ya sentenciaron. Claro, pero para investigar. No, de acuerdo, pero hay que ir por partes. O sea, yo puedo dar fe. Yo he sido aportante durante mucho tiempo de Amnistía Internacional, que es una organización no gubernamental que, a diferencia de otras, no recibe subvención de partido político ni de empresas, como sí ocurre, por ejemplo, en el caso de Transparencia, por lo que entiendo. Hace años el Citibank aportaba a Amnistía. No, Amnistía funciona y vive del aporte de las personas que solidariamente deciden hacerlo. ¿Yo por qué lo hago? Porque Amnistía Internacional viene y se inmiscuye y opina sobre Perú, pero también lo hace sobre Nicaragua, donde hay un gobierno de izquierda que comete gravísimas violaciones en estos momentos de los derechos humanos y no se calla la boca con respecto a ningún país más allá del régimen político que tenga. Por eso a mí me gusta Amnistía Internacional y yo estoy dispuesto a aportar. Entonces yo te puedo dar fe, Nicolás, por mi experiencia personal, de que no es sospechosa de que dónde recibe fondos, porque... Al momento de hablarte de imparcialidad, inclusive, te lo digo, ¿sabes por qué? Porque ayer yo he estado presente en la reunión con la presidenta Boluarte, ¿no? Y también con el ministro, que ha estado aquí hace poco. Y ellos nos han dicho que ese informe, han tenido conocimiento del informe, y ellos mismos, la presidenta del Perú, en este momento, Dina Boluarte, nos ha dicho que los datos no son exactos. Es por eso que yo digo, la imparcialidad, ¿dónde está? ¿Por qué tenemos que acusar a las fuerzas del orden? No, pero es que no están acusando de manera... Ellos han evaluado 12 casos, por eso... Es decir, este tema de la amnistía plantea problemas muy serios. Entiendo que el propio Rafael López Aliaga ha hecho una objeción. Él dice, al plantear la amnistía, ustedes están diciendo que hay que reconocer que estos policías cometieron delitos. Es decir, sí asesinaron personas. Al contrario, muy al contrario. Por eso te estamos explicando la iniciativa que tenemos, ¿no? La iniciativa que nosotros tenemos es defender a nuestra Policía Nacional del Perú. Pero defenderla, ¿en qué sentido? Voy a dar un caso. O sea, yo creo que, no sé si lo han hecho otros, pero yo creo que lo que debe ocurrir después de estos trágicos sucesos es que no se repita la historia, donde policías y militares individualmente tienen que hacerse cargo de responsabilidades por haber jalado el gatillo y haber sido el eslabón final de decisiones que finalmente fueron políticas. Porque en el Perú se han cometido horrores de violaciones de los derechos humanos que partieron de decisiones de quienes estaban en el gobierno. Y de los presidentes y de los ministros y de los altos mandos. ¿Y quiénes pagaron al final? Los policías y militares que han pasado pesadillas de no años, décadas, presos, enjuiciados, con la vida reventada. Y eso no se puede volver a repetir en el Perú. Y por eso yo insisto que acá ha habido decisiones políticas. No es que se volvieron locos los policías y salieron con su fusil. No, señor. Acá ha habido la decisión política que eso lo hagan. Pero en fin. Nicolás. Pero te doy un caso, ¿no?
para saber de qué estamos hablando. Te digo una cosa, es más, ese es el motivo principal. No abandonar a la policía ni a nuestras Fuerzas Armadas. No abandonarlas a su suerte después y que después ellos con su propio dinero tengan que... Eso es otro tema, ¿no? Que con su propia plata tienen que pagar sus defensas. Esa es lo que buscaban. Pero el tema es de qué estamos discutiendo. Es decir, justo en la última parte de la entrevista, ¿cómo haces para distinguir en una manifestación al que está protestando legítimamente del vándalo, del provocador? ¿No es cierto? Ahí tienes que hacer labor de inteligencia, como decía Erika de Amnistía, hay que encapsular a estos provocadores y que la fuerza de la ley les caiga con todo. Pero mira el caso de este chico, Jonathan Eric Enciso, estudiante de 18 años, las imágenes, es más, yo he visto, no hay una, hay varias imágenes esto ocurre en el Cerro Guayhuaco en Andahuayla. Él está mirando la manifestación, no está tirando piedras, tú ves por las imágenes previas y de repente, ¡pah!, le cae un balazo. ¿Y el balazo de dónde viene? De un edificio que está al otro lado, que y están disparando policías desde el otro lado. Hay un efectivo que está disparando desde el otro extremo. ¿Cómo justificas eso? O sea, Nicolás, estaba defendiendo su vida el policía, este chico estaba significando un riesgo para algo. No, era una situación de convulsión y era prácticamente un testigo de lo que estaba pasando. Y el chico termina muerto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acabas de decir algo demasiado cierto. Esto es una convulsión. Hay gente en el Perú que quiere la crisis de nuestro país, quiere hundirnos en una crisis. Eso es lo que quiere, en el Perú y en el extranjero, dicho sea de paso. Entonces, casos como este, efectivamente, para eso está el poder, el Ministerio Público, para que los investigue. No pero ustedes están diciendo que les den amnistía a todos. No, pero por supuesto, y sin importar su rango, ¿por qué va a haber persecuciones? Nosotros estamos en contra de que organizaciones internacionales vengan al Perú, hagan informes y sentencien, porque no sabemos de dónde provienen y mucho menos no sabemos la imparcialidad que puedan tener, mucho más allá que tú de repente en su momento de buena fe hayas... No, pero es que no es que son 12, pero escúchame. Por ese sentido. Pero son 12 casos, que ellos han sido muy responsables sobre cada uno de ellos. No están hablando de todas las personas que han fallecido. Han agarrado 12 casos y han recogido videos, testimonios, imágenes, declaraciones de testigos de las circunstancias en que han muerto. Y la conclusión a la que llegas es que no hay una justificación razonable para que esas personas hayan muerto, hayan recibido un disparo. O sea, eso está mal. ¿Por qué? Porque se ha tomado la decisión de enfrentar la protesta social a balazos. Y eso es un error, eso está mal, eso termina como ha terminado con 48 muertos, más su oficial Nicolás, Sonco. Hemos pasado casi 2 meses, ¿puede ser? 2 meses hemos pasado viendo cómo queman aeropuertos, queman ambulancias, han quemado inclusive un policía. Las manifestaciones, en realidad estas manifestaciones no son pacíficas. Todos los peruanos constitucionalmente tenemos derecho a manifestarnos. Y yo estoy de acuerdo. Yo inclusive, en lo personal, he asistido a manifestaciones. Y yo regreso a mi casa tranquilo porque a nadie en ese momento se le ocurrió quemar algo. Hay que tener principio de autoridad, hay que poner orden en el país. Y aquí lo que nosotros tenemos que es fortalecer a nuestra Policía Nacional. El fortalecimiento de la Policía es necesario. No lo podemos abandonar, Nicolás. No malinterpretes mi idea ni mi iniciativa, porque el objetivo no es tapar estos delitos, como tú me estás diciendo, sino es proteger a la policía y que ellos sepan que tienen el apoyo del ciudadano. Porque al final ellos aquí defienden a todos nosotros. Pero ¿sabes lo que pasa? Ya, hay vándalos, hay provocadores, hay gente infiltrada en las manifestaciones y la pregunta es, ¿cuántos de estos están presos? ¿Cuántos han sido identificados? ¿Cuántos de estos están muertos? Y probablemente la respuesta que tengas es ninguno. Ninguno. Entonces acá hay, es que si tú tienes desde el saque una estrategia equívoca, donde haces un signo igual en que el que está protestando legítimamente y el provocador, y los enfrentas a todos por igual, ahí te estás equivocando porque te va a pasar lo que ha pasado. Que disparas indiscriminadamente y muere gente que no debía morir y creas un clima incontrolable en Puno de indignación, de molestia, porque ahora ya no solamente están reclamando que se vaya Dina Boluarte o lo que sea, sino están reclamando, indignados por la muerte de 17 personas que no debieron morir. Nicolás, escúchame una cosa. Mira, efectivamente, esta crisis se debe al gobierno de Pedro Castillo. Y en este caso, también el de Dina Boluarte, porque es la continuación del mismo. Y
las protestas, como te repito, mientras sean pacíficas, son legítimas, pero la turba ya se fue, son actos terroristas, Nicolás, y cómo mandar a nuestras fuerzas del orden a combatir eso, si ni siquiera el Estado, y eso te doy la razón, y es responsabilidad del Estado, y en este caso de la presidenta, porque cómo mandamos a las fuerzas del orden a poner el orden, ¿no?, que representan al Estado, si ni siquiera tienen un armamento correcto, ni siquiera de defensa. En la pandemia, ¿qué pasó? Ni siquiera les pudieron brindar una mascarilla. Además, se robaron la plata de la mascarilla, pero eso está bien. Pero en eso estamos de acuerdo. El problema es tú tienes una crisis que tiene un origen político y tienes que darle una solución política a esa crisis. Y la demanda desde el comienzo es que en el Perú haya adelanto de elecciones, que estas elecciones sean en el 2023 y que para lograr este objetivo hay que tender diálogos, y si hay protestas hay que hacer un esfuerzo porque estas protestas se canalicen de manera pacífica y que no haya actos de vandalismo, lo cual debería ser una responsabilidad compartida entre el Estado y quienes promueven las manifestaciones, y hay que aislar a los vándalos. ¿Y cómo aíslas a los vándalos? Con soluciones políticas. Si tú adelantas las elecciones, desactivas esta crisis. Nicolás, escúchame, mira. Y ustedes están votando desde Avanza, ustedes no están permitiendo que haya adelanto de elecciones. No, a ver. Primero que nada, Nicolás, yo he venido hoy día, como dice el letrero, a hablar claro. Porque los políticos estamos para hablar claro. Y los políticos mienten, y solamente mienten para su interés. Ese es el problema. En Avanza País sí estamos a favor del adelanto de elecciones. Siempre lo hemos estado. ¿Y qué pasó? Hubo una primera votación, 2024, y ya estaba lista para que sean las elecciones. ¿Y qué pasó? El fujimorismo tumbó esa posibilidad. Ahora, yo te digo una cosa. Ya, pero ahora se está discutiendo adelanto de elecciones en 2023. Los políticos tenemos que dar soluciones jurídicamente posibles y económicamente posibles a todos los problemas que nosotros tenemos, para que realmente no seamos populistas y que el Perú avance. Ese es el objetivo. Yo te pregunto, el Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, ha dicho que necesita 270 días para poder armar una elección. Después de la convocatoria. Aquí estamos escuchando hace un momento que en 2 legislaturas tenemos que aprobar, porque es una reforma constitucional. Estamos hablando más o menos de 11 meses y algo de repente. Ya, 11 meses ponle. No, estamos hoy día estamos a finales de febrero. Quedan 10 meses. Nos faltaría un mes si es que fuese así, tan rápido inclusive. Ahora yo te pregunto. Está bien, pensemos en las elecciones en octubre, en diciembre, no sé. Pero ¿cómo es el mecanismo? Ayer escuché al señor Galarreta. Es más, yo lo reto al señor Galarreta que venga y me diga cómo hacemos para que, paso a paso, que me explique por favor. Pero lo han explicado, pero no lo han explicado el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, los especialistas en temas electorales. Han dicho, días, Nicolás, han dicho cómo en el Perú se han hecho elecciones en 4 meses en proceso. No confundamos. No confundamos a la gente, porque es necesario que te digo, hablemos claro. No más mentiras en la política. Tenemos que renovar la política. Nicolás, discúlpame que me apasione tanto, porque me molesta que mientan a la gente. Pero es que no se está mintiendo. El Jurado Nacional de Elecciones dijo claramente desde hace a estas alturas casi 2 meses que era posible hacer las elecciones en octubre si se eliminaban las elecciones primarias abiertas, que si se descartaba ese mecanismo era posible hacer las elecciones en octubre. El problema es que si el Congreso de la República hoy apruebe el adelanto de elecciones, termina la legislatura y empieza una nueva legislatura el día lunes, que es su potestad, si tienen la voluntad política, el día martes están convocadas las elecciones para octubre del 2023. Yo te aseguro que Avanza País va a estar a favor de cualquier clase de adelanto de elecciones. Pero no están votando junto a la hora de los loros, como dice, a la hora de las definiciones, están votando junto con Perú Libre. No. Claro, porque Perú Libre dice, o me aceptan la Asamblea Constituyente o no voto. Y ustedes, con sus propios argumentos, al final están votando igual. Pero hoy día, ¿cómo van a votar? Necesitamos 87 votos, Nicolás. En realidad no solamente de Avanza País. Lamentablemente no tenemos 87 congresistas, porque si no te aseguro que sí, nosotros estaríamos dispuestos a adelantar las elecciones. Acuérdate que nosotros somos la tercera fuerza política más importante del país, que tenemos 85 alcaldes a nivel nacional, y con ellos nos hemos reunido para conversar inclusive de estos temas, del tema de la amnistía y el tema del adelanto de elecciones. Estamos preparados, porque muchos partidos de repente pensarán que no queremos adelantar las elecciones por tal o motivo. No, aquí lo más importante es avanzar. Acá lo más importante es que efectivamente haya
Respetar el derecho de Estado y la institucionalidad. Una pregunta final. ¿Van a formalizar esta propuesta? Porque la amnistía la tiene que resolver el Congreso, ¿no es cierto? Van a presentar un proyecto de ley, me imagino. Con 66 votos. Y claro, lo vamos a formular correctamente. Para que no haya impunidad, Nicolás. Para que no haya impunidad. Hace poco he estado leyendo, hablan del Grupo Colina en el tiempo de los fujimoristas. No, Grupo Colina jamás, nunca más. Eso no. Nosotros estamos defendiendo a la policía que ha salido a defender el Estado de Derecho, a esa policía que ha dormido en las carreteras, a esa policía que no se le paga bien, que se le ve mal. Y ojo, también he escuchado, hay malas policías, sí, serán el 0,1%, pero el 99% yo estoy seguro que son gente decente y de bien, y a ellos vamos a defender. O sea, van a presentar ahora, el problema es que esto va a valer para lo que venga después. Porque bueno, si no hay adelanto de elecciones y las protestas continúan y se hace realidad esto de que va a resistir, como dice José Tello, y la gente, esto se irá desgastando, o sea, es previsible que morirá más gente. Nicolás, escúchame una cosa. Nosotros en Gananza País somos respetuosos del Estado de Derecho, de la Constitución política, pero sobre todo de la igualdad. Y en este caso, nosotros no solamente tenemos el tema de la renuncia de Dina Boluarte, no solamente tenemos el tema de adelanto de elecciones, también podemos vacar a Dina Boluarte. La pueden vacar también a Dina Boluarte. ¿Ustedes votarían por la vacancia de Dina Boluarte? Pero es una solución, Nicolás, constitucional, es más. Hay que buscar soluciones reales y hay que decirle a la gente exacta. Tú me estás diciendo en este momento que se puede el 2023, tienes un argumento legal y que efectivamente existe, apoyamos ese argumento, pero no solamente porque salgan a que la gente supuestamente a ganar votos, ¿no? Solamente por ese tema, porque es un tema popular. Y el populismo no más, Nicolás. Hay que hablar claro, hay que hablar fuerte y con la verdad. Sea popular o no, por ejemplo, esto de la amnistía para los policías y estrictamente su defensa y no abandonarlos, eso es una lucha que vamos a tener y lo vamos a hacer, Nicolás. Y espero contar contigo, porque tú eres una persona, un líder de opinión que es muy importante en el país, que esta clase de hechos, esta clase de iniciativas, las tomemos. Y está bien, las formalicemos, de repente nos sentamos, pongámoslo en la agenda, en la mesa. Tenemos que terminar, lo único que quiero decir es que nosotros lo que desde siempre hacemos acá, Luis, es ser un espacio abierto para escucharnos todos. Podemos o no estar de acuerdo, pero tenemos que ser capaces de discutir con respeto, con cordialidad en la medida que esto sea posible, pero sobre todo con respeto, incluso nuestras diferencias más graves, ¿no es cierto?, y más profundas. Y la prueba es esto que estamos discutiendo y podemos terminar cordialmente la entrevista hablando claro los dos.